Bueno, ahora viene Eugenia y Juan Pablo, así que un gran aplauso. Bueno, buenas a todos y todas. Primero, bueno, gracias Sebastián y a todo el equipo por la invitación. Hoy, bueno, acá con Juanpi vinimos tuneados de fiesta de fin de año porque está empezando ahora en 20 minutos. Pero bueno, la verdad es que teníamos más ganas de estar acá en este momento. Así que bueno, gracias a todos también que se tomaron el tiempo para venir. Así que bueno, no nos incluimos en la presentación, pero bueno, nos vamos a presentar. Estamos por ahí medio metidos ahí en la presentación, pero bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Eugenia Casabona, también de formación diseñadora gráfica de hace muchos años. Gracias Lucas por no haber dicho tu edad, porque yo ahora puedo usar el mismo template y me evito ese momento. Pero bueno, hoy día, después de haber pasado por muchas empresas, hoy día trabajo en Ripio como Head de UX desde hace 3 meses y medio, exactamente hoy. Así que bueno, cuando Seba nos llamó para hacer esta charla, fue un proceso largo con Juanpi porque muchas de las cosas están como salidas del horno hace nada. Así que fue como iterar la presentación de hace, no sé, 1 mes, 2 meses. Así que hasta hoy, hasta el último momento estábamos ahí. Así que bueno, obviamente, Juanpi. Bien. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Imbroño, también formación de diseño gráfico. Estudié en la ORT, no sé si conocen la institución. Luego ahí trabajé en Bridger Conway, que es una agencia basada también en Argentina y especialmente de publicidad y diseño gráfico. Luego también tuve la suerte, como Lucas, de trabajar en Mercado Libre. Ahí la verdad que aprendí bastantes cosas que de alguna manera fui tratando de llevar a Ripio. Y en Ripio estoy hace 3 años y medio más o menos. Ahora actualmente como Design Ops, trabajando en el área de Design Ops con el equipo. Y bueno, Euge también apoyó mucho el área de Design Ops dentro de la empresa. Así que esa es mi presentación. Euge. Bien. Bueno, cuando empezamos con Juanpi a pensar esta presentación, dijimos, bueno, ¿cómo contamos esto que está, si bien Juanpi venía trabajando en este área de Design Ops, y que de hecho, confieso, fue una de las cosas que me dijo, sí, esto es una empresa donde quiero trabajar, que ya haya un área de Design Ops era un montón. Así que dijimos, bueno, ¿cómo contamos esto? ¿No? La verdad que es como bastante, van a ver que tiene muchos slides la presentación, porque queremos mostrarle como un poquito de la cocina de lo que venimos haciendo. Entonces empezamos a pensar y en algún momento dijimos, pensamos este nombre que es Saliendo de la Caverna, ¿no? Bueno, y ahora les vamos a contar por qué. Bien. Así que si querés avanzar al próximo slide. ¿Funciona? Ahí va. Bien, entonces cuando empezamos como a pensarnos hacia atrás cómo había sido este proceso de Juanpi, que ya venía hace rato a ir remando, y yo que me estaba sumando a este equipo, de golpe se nos vino la alegoría de la caverna, ¿sí? No sé si la habrán escuchado, es súper conocida. Hoy estamos todos con mitología. Pensamos, digamos, este nombre de la presentación en función a recordar la alegoría de Platón de la caverna, ¿no? Donde, muy cortito, si nunca la escucharon, dice, ¿no? Es una alegoría una metáfora que Platón usa para explicar la diferencia entre lo que es la percepción y la realidad. Y lo que dice es que en una caverna hay unos prisioneros que desde su nacimiento están condenados encadenados, y que solamente pueden ver el fondo de la caverna, ¿no? Y que en esa caverna, que detrás de ellos hay una fogata, y bueno, pasan eventualmente personas y cosas y demás, lo que ven en el fondo de la caverna son las sombras que la fogata proyecta, ¿no? Y esas sombras es la única realidad que conocen, y es lo que toman como válido porque no conocen otra cosa, ¿no?
luego, en algún momento, uno de esos prisioneros logra escaparse y sale y empieza, después de ajustar sus ojos a la luz, empieza a darse cuenta que en realidad los objetos y las sombras que veían era algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué traemos esto? Porque nos conecta con el momento donde sentimos que estábamos hace unos meses en Ripio como organización de UX. Así es. Como dijo recién Eugen, en este contexto en que nos encontrábamos, ¿por qué estábamos en la caverna? ¿Qué fue lo que nos llevó a estar en la caverna? Entonces, para eso quiero mencionar un poquito cuál fue ese contexto que nos empujó hacia la caverna y en el que, por suerte, estamos empezando a salir. Entonces, el contexto que tenemos, que tuvimos en su momento, fue un contexto de crecimiento en varios aspectos. En el primer aspecto es a nivel mercado. Tuvimos, ahora no estamos en ese momento, pero tuvimos en los últimos 10 años por lo menos, y sobre todo en el 2019 y el 2020, estuvimos con un bull market, que más o menos a grandes rasgos podemos decir que el bull market es un ciclo en el que hay un mayor optimismo y confianza de los inversores. Eso hace que más gente quiera ingresar al mercado y tener ese activo, en este caso el mercado de las criptos. Sube la demanda, hay una fuerte demanda, eso implica que muchos inversores y mucha gente que quiere entrar a este mercado quiera tener, como se dice en el mundo de las criptos, holdear ese activo, y eso implica que el precio sube. Luego se repite el ciclo y tenemos como un ciclo de alza, el mercado está en alza. Bueno, este mercado en alza trajo como consecuencia que Ripio empiece a expandirse regionalmente. Comenzando en Argentina, después compró una empresa brasilera, que también de cripto, que se llamaba Bitcoin Trade, ahora se llama Ripio Trade. El año pasado y este año empezó a expandir empezó a desembarcarse en México, en Colombia y en Uruguay. Y también este año está explorando, por eso está con otros colores, está explorando mercados en Estados Unidos y en China. Así que ese es un poco el crecimiento a nivel mercado, acompañado por este impulso alcista en el mercado de las criptos. Nos olvidamos de España. Nos olvidamos de España. Bien. Bueno, el mercado acompañó mucho. Obviamente también eso trajo la expansión de la empresa. Y eso implicó que se hayan sumado muchos usuarios que hasta ese momento no estaban en el mercado de las criptomonedas. Actualmente tenemos más o menos aproximadamente 3.5 millones de usuarios hasta el momento. Bueno, este ciclo expansivo, que ya estamos viendo que afecta a varios lados, también vino acompañado con una expansión en el ecosistema de productos de Ripio. Tenemos la wallet, que es el producto mainstream o principal, de alguna manera, es el que le da el acceso al mundo cripto a los usuarios más llanos, de alguna manera. Tenemos un exchange, que es el que mencionábamos antes, de Bitcoin Trade, ahora se llama Ripio Trade. B2B, que es un back office, cuyo objetivo es poder que diferentes partners que no son del mercado cripto puedan integrar en su plataforma operaciones con cripto y ofrecer a los clientes. Luego tenemos Ripio Select, que ya es un producto justamente, como dice el nombre, selectivo. De alguna manera trabaja con clientes que quieren operar grandes montos de dinero. Y luego tenemos Portal, que es el producto más nuevo, basado en la tecnología de Web3, cuyo objetivo es ya accionar en mercados, en usuarios un poquito más avanzados, más de nicho. Y este es un poco el ecosistema que tenemos en Ripio y cómo fue creciendo partiendo de la web. Bueno, a su vez, a nivel de empresa también creció un montón, como se imaginarán, sobre todo en el 2020.
Empezamos en el 2019 más o menos siendo 40 personas y actualmente, según el Slack, tiene 364 personas, somos actualmente en Ripio. Y bueno, ¿qué trajo acompañado de esto? Como si me generara una multiplicación de herramientas y de procesos. En este caso estamos enfocando en los procesos de diseño, en las herramientas de diseño, pero como verán, teníamos una gran gama que varios equipos usaban y no había un norte claro de qué usar y qué metodología usar. De las típicas ceremonias que tenemos a diario, había realmente una poca integración en el equipo. Había una distinción entre el equipo de mobile y el equipo de web. Esto generaba que había como que la experiencia no estaba unificada. Vos tenías gente trabajando en el mismo flujo en mobile y otra gente trabajando en web, cuando a nivel métricas nuestros usuarios son 80% mobile y 20% web. Reducía la parte final del proceso, era también un delivery de, bueno, necesito este copy, un mensaje en Figma y ya. O sea, el scope del área de contenidos era muy pobre. Y bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Research, ¿qué es research? Era básicamente un área inexistente en el equipo. Y las instancias de feedback, primero que eran bastante reducidas en cantidad, pero también en calidad, ¿no? O sea, las instancias de feedback no eran valiosas, no quedaban accionables claros, las ceremonias y las dinámicas no eran lo más conveniente, ¿no? Bueno, en resumen, esto da como desencanta que no había una cultura de UX en el equipo, ¿no? Estábamos, como decíamos antes, en las cavernas y había de alguna manera que salir de las cavernas, ¿no? La pregunta acá es, ¿dónde entra DesignOps, no? ¿Dónde entra DesignOps? Ya que estamos en un evento de DesignOps. Bueno, miraban a la persona de DesignOps de alguna manera con desconfianza. ¿Qué es esta persona que trae esta área, este nombre de DesignOps, que nadie conocía? Bueno, ahora vamos a presentar un poquito cuál fue la reacción del equipo primero sobre DesignOps y cuál fue las iniciativas que trajo DesignOps para salir de la caverna. Bueno, a nivel simplemente anecdótico, se armó una presentación para explicar una propuesta de DesignOps, en este caso a la head de producto que estaba en ese momento en la compañía, pero su reacción fue, bueno, ¿qué es DesignOps, no? What the fuck, básicamente. Nos miró con una cara bastante extraña, de hecho no conocía el término DesignOps, no lo conocía. Este esquema es un poco, está sacado de esta presentación y es donde se presenta lo que fue la B1 de DesignOps, ¿no? Acá, como ven, ubicamos a DesignOps debajo del equipo de UX, reuniendo tres disciplinas, la disciplina de Visual, la de Research y la de Contenidos, dándole soporte al equipo de UX con buenas prácticas, buenos procesos, insights de Research, aplicar en consistencia a través de un Design System y otro tipo de iniciativas para que el equipo de UX pueda trabajar de la mejor manera, ¿no? Esta en la B1 de la DesignOps. Bueno, al mes siguiente, en mayo de este año, esto es 2022, el CPO adopta la propuesta y oficializa la creación del equipo de DesignOps, como también la organización que el equipo de DesignOps generaba en el mismo equipo de UX, ¿no? Ahí el CPO nombra crear un equipo de DesignOps horizontal, como mencionábamos antes, de la misma manera que un equipo vertical de productos específicos que responden a los productos que veníamos viendo antes. Bueno, algunos primeros impactos o iniciativas de esta B1 de DesignOps que elaboramos, que son estos primeros pasos para salir de la caverna, es que la división entre mobile y web ya no hacía sentido bajo ningún aspecto, entonces se eliminó esa división. Empieza a aparecer la figura de Research, al menos
de manera muy incipiente, con algunas métricas, con alguna que otra entrevista de vez en cuando, pero bueno, fue de alguna manera, empezó a darle como un marco operativo desde DesignOps. El UX Writer, que le cambiamos el nombre, pasaron a ser UX Content Designers, y no es meramente un cambio de nombre, también implica que el diseñador de contenidos está dentro y en el comienzo de la experiencia, ¿no? No es solo el copy final, sino es pensar junto con el UX Designer la experiencia de usuario. Empezamos a tener una búsqueda de incorporación de roles más especializados, ¿no? Antes teníamos roles muy generalistas, con DesignOps empezó esta búsqueda de roles más especializados, como por ejemplo un Research, un UI Designer, etc. Himalaya, que es nuestro Design System, comienza también a aparecer en esta etapa de DesignOps, en la B1. Empiezan a definirse algunos procesos de UX que no estaban estandarizados, se empiezan a definir algunos procesos. Y la organización de UX, que antes, como vimos, respondía directamente a los Product Owners, ahora es una org independiente, ¿no? Y luego, un UX Day, empezamos a generar unos encuentros más a nivel cultura y de construcción de equipo, encuentros presenciales en la oficina, con workshops y algunas temáticas para hablar del equipo. Esto fue algunos impactos de esta B1 de DesignOps. Pero, ¿qué pasó? Esta B1 quedaba todavía un poco corta, todavía no habíamos logrado sacar a todos los prisioneros de la caverna, así que necesitamos una B2, un empuje más. Ahí es donde tuvimos la Head de UX que apareció. ¿Y por qué es importante? Porque en DesignOps es importante tener como alianzas correctas también. Entonces, si el Head de UX apoya de alguna manera el área de DesignOps y la quiere llevar a un estadio superior, es importante su figura para justamente empujar el área hacia otros estadios. Y ahí le paso a Auge, que va a continuar. Bueno, para la suerte de Juanpi, yo bancaba fervientemente DesignOps, así que ni bien me sumé, empecé, bueno, obviamente el periodo de diagnóstico y empezar a trabajar en forma conjunta con Juanpi para llevar esto a un nivel 2. Mi objetivo cuando me sumo a Regio es llevar a este equipo que estaba más en una etapa más de diseño a ser un equipo de Product Designers. Así que bueno, en ese momento cuando empecé a mirar en los primeros días, bueno, lo primero que encuentro es que había un equipo en Argentina. El equipo de UX siempre me habían dicho que era el de Argentina, pero había un equipo en Brasil también, que eran los chicos de Brasil. Un equipo que hasta mi propio jefe, que es el CPO, ni siquiera conocía, o sea, sabía de su existencia, pero ni siquiera los conocía porque resulta que nuestro CPO es de Estados Unidos y el equipo de Brasil habla solo portugués. Entonces en mi primer 1 a 1 me dijo, sí, hay un equipo en Brasil, pero nunca me pude comunicar con ellos porque solo hablan portugués y yo solo hablo inglés, así que no hubo manera. Así que dije, bueno, yo no hablo una palabra de portugués, dije, ¿de qué me disfrazo acá? Pero bueno, vamos ahí el portuñol que siempre nos saca de esos apuros. Así que bueno, la primera misión fue, ¿se acuerdan que Juanpi cuando presentó esto de la DesignOps, se la presentó a la gente de producto, ¿no? Por suerte cuando yo me sumo ya mi rol no dependía a la gente de producto, sino al CPO. Entonces empieza, digamos, a UX a tener como un lugar un poco más de igual a igual con producto, ¿no? Así que bueno, la primera misión fue eliminar estas fronteras y ya no había un equipo de UX en Argentina y otro en Brasil, había un equipo de UX, ¿no? Inclusive hasta los canales el canal de UX eran totalmente diferentes, ¿no? Costó que empezáramos a usar el canal de UX con todas las personas de UX. ¿Querés pasarme el...? Gracias. Seguro viene la... no. Bueno, entonces, segunda acción
posiblemente no hayan sido todas lineales, pero bueno, es más o menos como reconstruimos el storytelling, es empezar a armar una org que tenga más que ver con los desafíos que teníamos por delante. Para mi sorpresa, vieron que Juanpi les había contado que se había sumado un researcher de habla hispana, pero me encuentro que en Brasil había 2 researchers que estaban ahí en Brasil. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que empezamos a hacer es, por ejemplo, en esta nueva org, empezar a ver cómo organizarnos de acuerdo a los desafíos de los distintos productos, de los que Juanpi les contaba antes, y, por ejemplo, unificar todo el equipo de research en un único grupo. Fue una de las acciones porque no tenía sentido tener, si bien obviamente siguen trabajando enfocados en distintas verticales de producto, pero empiezan a trabajar de forma conjunta para empezar a construir el conocimiento, digamos, colectivo de las personas usuarias de nuestro producto. Así que bueno, ahí fuimos un poco cambiando el organigrama. Empezamos a trabajar de forma colaborativa, ¿no? Porque para que todos, más allá que había varios que ya habían visto la luz y habían salido de esa caverna, había que sacar a todos y había que empujar a la organización también. Entonces el gran desafío ahí era cómo los hacíamos, cómo los poníamos a bordo, ¿no? de esta Design Ops, que con Juanpi hablamos con tanta pasión, pero tal vez no era una pasión tan compartida por todo el equipo, ¿no? Porque tal vez venían trabajando de la forma en la que siempre venían trabajando, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer esto de encuentros presenciales. Fue un gran desafío esto de hacer los desafíos híbridos, los encuentros híbridos, ¿no? Porque la oficina no estaba preparada para reuniones híbridas y menos de todo el día. Ahí, pobres, los chicos de Brasil se bancaron todo el día ahí escuchando medio, pero bueno, lo logramos. Sacamos una de las herramientas que más amo. Esta es una adaptación del Maturity Model de Kendo. Y acá vino como el baño de realidad, ¿no? Es decir, dónde estábamos a nivel UX como organización, ¿no? Tendría que estar todo verde para hacer la panacea del UX, pero bueno, ven que hay mucho rojo. Si bien había muchas cosas o sea, muchas iniciativas ya que estaban dando sus frutos, pero había mucho por hacer. Y en estos momentos es donde la típica pregunta, ¿no? ¿Dónde nos vemos como organización en UX? Y todo el mundo se veía en 4 o 5, ¿no? Bueno, claro, después cuando empezamos a trabajar, nos vimos que estábamos en un lugar como totalmente diferente, ¿no? Así que bueno, después del baño de realidad empezamos a construir. En la primera instancia que Juanpi les contaba, la Design Ops estaba más enfocada a decir, bueno, research y content que andaban ahí medio bollando por la organización, los ponemos acá dentro de Design Ops, ¿no? Junto con el Design System, ¿no? Y demás. En esta nueva versión lo que empezamos a pensar es los famosos pilares, las 3P, de procesos, personas y proyectos, como la base de todo el equipo de diseño, que son los que en el día a día después van a estar al frente trabajando con los product managers y el equipo de tecnología para llevar adelante las iniciativas. Y con esto, bueno, crear el producto, mejorar el producto. Así que bueno, esto es lo que adaptamos como lema, ¿no? Los procesos, buscar los procesos ideales, proyectos estratégicos y las personas adecuadas para impactar en la cultura de UX que nos va a dar un mejor producto, ¿no? Sabemos, está esa famosa frase que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿no? O sea, si no hay una cultura de UX, no vamos a tener nunca un producto que sea centrado en las personas. Desde allá en el hemisferio norte, nuestro CPO había diseñado un proceso de producto que es el que ven arriba, ¿no? En ese proceso que va desde pensar una idea y buscar como la aprobación o el sponsoreo de distintas partes de la organización, hasta que finalmente la funcionalidad o el producto, lo que sea, se lanza a producción, con todos los estadios que van en el medio. Fíjense que en ese proceso UX estaba como ahí medio pintado al óleo, ¿no?
tenía, bueno, allá algunas cositas que decían, bueno, discusiones, research, benchmark, y ahí ya salta en el segundo UX Mockups, ¿sí? Eso era, digamos, como, bueno, había algún test por ahí, no sabíamos bien qué era, y entonces, por otro lado, empezamos a trabajar con Juanpi y el resto del equipo, empezamos a trabajar en cuál era el proceso de UX que queríamos llevar, y después hicimos como un merge, ¿no? Por suerte, cuando... Perdón. Voy a rellenar. Sí, cuando le presentamos esta propuesta al CPO, lo primero que nos dijo, bueno, nos parece genial, pero el proceso tiene que ser uno solo. No puede haber dos procesos, un proceso de producto por un lado y un proceso de UX por otro. Entonces, en ese sentido fue que hicimos como un merge y dijimos, bueno, en el único proceso que hay de producto, ¿dónde entra UX, digamos, no? Y para generar un solo proceso de producto, incluido UX adentro, ¿no? Tal cual. Sí, tengo que confesar que cuando nuestro jefe dijo, no hay un proceso de UX y un proceso de producto, hay un proceso, ahí me volvió el alma al cuerpo y dije, ay sí, estoy en el lugar correcto, porque bueno, siempre es esa lucha, ¿no? Entre el proceso de producto, el proceso de tecnología y el proceso de UX y cómo esas fuerzas empiezan a competir. Entonces, ahí nos cargamos un poco al hombro también el unificar y hacer un único proceso de desarrollo de producto, que bueno, es el que estamos ahora en proceso, digamos, de avanzar. Bueno, y ahora contarles algunas iniciativas de las que tenemos ongoing. Himalaya, ya les contó Juanpi, es el sistema de diseño del cual Juan Pablo también es el manager de ese equipo. Estamos ahí en una fase muy embrionaria, ¿no? 2022 estamos cerrando al 10% y bueno, nos pusimos unos objetivos como bastante ambiciosos para el año que viene. Esperemos poder cumplirlos. No, sí, los vamos a cumplir. Sí, ahí para agregar, lo interesante del slide anterior es cómo, de alguna manera, desde UX se impulsa a que tecnología o ingeniería incorpore un OKR que estamos trabajando para el año que viene, teniendo en cuenta el design system, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasaba es, bueno, desde el equipo de diseño se arma el design system, pero cuando se implementa, ¿no? Te habrá pasado, la adopción del design system. Bueno, acá lo que estamos hablando es, bueno, de pasar de UX a IT, ¿no? Tal cual. Bien, empezamos a hacer algunas cosas, por acá verán alguna cara conocida. Empezamos a hacer algo bastante simple. Por suerte tenemos muchos amigos en la comunidad y bueno, pasamos el chivo a todos los que quieran sumarse. Después nos avisan. Empezamos a hacer algo tan simple como buscar nuestros amigos en la comunidad que también son referentes y decirles, che, ¿te copás en venir a dar una charla un ratito? Por allá en el fondo veo una próxima speaker de algunas, y armamos lo que llamamos las UX Talks, que bueno, es juntarnos un rato desde el equipo a charlar sobre algún tema que nos interese y que también conecta con los próximos desafíos que tenemos, ¿no? Pero lo interesante de esto es, digamos, bueno, no es gran cosa, pero es que lo abrimos a todo Ripio directamente. Entonces, son cosas que nunca se habían hecho y de golpe tenés, no sé, alguien de finanzas o alguien de otras áreas que nada que ver en conversaciones, o no sé, personas del equipo de People, en conversaciones de diseño y de producto, ¿no? Entonces es como empezar desde UX impulsando esa cultura, no solo de UX sino de producto, ¿no? Que es una de las cosas que veíamos, ¿no? Empezamos con cosas súper básicas, esas son las cosas que nunca miramos, ¿no? Cuando le digo, che, Juanpi, ¿cómo venimos con las licencias? Hay que empezar a pensar el budget para el año que viene. Nos encontramos que en Figma había 95 usuarios editores, ¿no? Siendo que éramos 20 en el equipo. Entonces, bueno, personas que, no sé, nunca trabajaron en la empresa o que ya se habían ido hace años. Así que bueno, ahí empezamos con todo un proceso de hacer eficiente lo que teníamos para poder construir lo que necesitábamos hacia arriba, ¿no? Porque había un montón de herramientas que no teníamos y necesitábamos, entonces, bueno, cómo hacer también más eficiente el budget, ¿no?
el meme de moda. Cosas que les contaba antes Juanpi, que el feedback no era productivo, era o súper flores o totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces empezamos a pensar en trabajar en una cultura de feedback eficiente que nos sirva para realmente hacer avanzar los proyectos y salir, bueno, de este criticism, que nunca sale pronunciarlo, al critique efectivo, ¿no? Eso vino acompañado de framework, de un framework de trabajo. Esto la verdad que la adopción fue súper rápido. Todos, che, ¿dónde está el fiction para hacer la crítica? Entonces establecimos, digamos, formas de hacer las críticas y pasamos, por ejemplo, de una crítica donde había 22 personas escuchando a critiques donde hay 5 personas trabajando específicamente y las personas correctas que están en esa crítica y incluyendo, por ejemplo, a producto, ¿no? Como parte activa en esa fase del feedback. Establecimos ceremonias, ¿no? para el equipo, tratando de ser súper respetuosos todos sabemos que las agendas siempre están explotadas, siendo respetuosas de las ceremonias que además tienen cada diseñador y diseñadora en los squads, ¿no? En los equipos de trabajo, en los retros y demás de cada uno de los equipos, pero bueno, establecimos sabemos que para poder generar esta cultura de UX tenemos que estar conectados, ¿no? Porque además estamos en distintos lugares físicamente, así que definimos esta agenda de ceremonias, que son un montón, pero bueno, faltan algunas ahí. También empezamos a trabajar lo que es la gobernanza de UX, ¿no? Teniendo un lugar centralizado, poner Notion porque es lo que teníamos a la mano en ese momento, un lugar centralizado donde podamos mostrar la velocity del equipo, todo lo que las fases en las que estamos, todo lo que tenemos en conjunto trabajando y poder después a partir de esto sacar métricas, ¿no? Porque a mí por lo menos en las últimas 4 empresas que me tocó liderar equipos siempre es, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el UX? Esa pregunta, o sea, ¿cómo mostrarse el impacto del UX, ¿no? Entonces, este es un primer paso de un proyecto grande que viene para el año que viene, pero que empieza por lo menos entender y poder tener gobernabilidad de todo lo que estamos haciendo en conjunto. Bien, ¿qué más? Trabajar en nuestros principios de diseño, esto está todavía ongoing, pero bueno, estamos ahí trabajando en crear nuestros principios de diseño todos ya saben seguramente para qué, empezar a desarrollar herramientas, ¿no? Frameworks de Discovery en este caso, con Research tenemos un gran desafío porque tenemos muchísimo para hacer con Research. Siempre digo que cada vez que me meto en una reunión me llevo un proyecto de Research, todo el mundo me pide Research, pero no tenemos tantas manos y tanto músculo de Research. Entonces tenemos que lograr que el equipo que no está todavía, tal vez el equipo de diseño y de contenido que no están tan habituados a trabajar con Research, que puedan hacerlo. Entonces empezamos a generar herramientas que los ayuden en ese camino. Y algo súper importante, y no menor, diseñamos nuestra identidad de forma colaborativa, nos abrimos al mundo, recién estamos saliendo ahí, pero subimos nuestro primer proyecto en Behance, hay algo ongoing en Medium, bueno, Instagram. Tenemos una negación con Instagram. Y bueno, creamos nuestro lema, nuestra visión, que es creamos experiencias para que más personas conquisten el mundo cripto. Y algo que es creo que una de las cosas más lindas que estamos logrando es esto: pasamos de esas reuniones donde todas las cámaras estaban, o casi todas estaban apagadas, a reuniones con mucho más engagement, porque también tienen objetivos. Muchas veces había reuniones que no sabías ni para qué te conectabas. Entonces se generaron esos momentos incómodos donde la gente se quería bajar de la meeting y no sabía cómo, entonces simplemente apagaba la cámara. Entonces, bueno, empezamos a tener mucho mayor engagement. Y algo súper importante, muy técnico, muy específico, pero empezamos en ese proceso traído de Norteamérica que les contábamos de producto, existía algo que se llama Product Review,
donde bueno, se presentan en distintas etapas los proyectos para lograr bueno, tener consenso para avanzar o no. Pero UX estaba como medio pintado ahí, ¿no? Porque esas reuniones las llevaba adelante solo producto, entonces cuando venía la parte de que teníamos que hablar de producto, recuerdo una reunión que dio pie a esta, donde la Product Owner dijo, y la experiencia va a ser así, y muestra un clip, un flujo de toda una vertical nueva de producto que estamos por lanzar, muestra un clip de 3 segundos. Y eso era todo lo que UX tenía que aportar en esa, y de hecho UX ni siquiera estaba enterado de esa reunión. Entonces dijimos, no, hay que cambiar esto, y entonces inauguramos nuestras Design Review centradas específicamente en mostrar los flujos de UX. Estas, bueno, son algunas de las cosas, ya llegando al final de la presentación, algunas de las cosas que empezamos a hacer o que elegimos contarles, pero enseguida empezaron con las nuevas iniciativas que estamos llevando adelante, empezamos a tener repercusiones, ¿no? Muchas internas dentro del equipo. Estos son mensajes reales de personas del equipo. Me gusta la nueva dinámica del feedback, me llevo un par de cosas para revisar la propuesta, qué bueno que quedaron puntos de acción claros. Se resiente que los equipos de Argentina y Brasil se van uniendo más, ¿no? Empiezan a aparecer ese feedback, y también feedback ahí está nuestro jefe, feedback de otros lugares, ¿no? Germán, que es el Head Global de CX, el otro día en esta reunión que teníamos, donde hicimos una presentación muy linda, usando storytelling para mostrar los flujos, felicitaciones, digamos, nunca había escuchado una presentación así en review. Entonces, bueno, empiezan a aparecer feedback que nos dan el indicio de que, bueno, estamos, todo este remar en dulce de leche repostero va tomando sus frutos. Así que, bueno, Juanpi, ¿querés contar los aprendizajes? Bien, ya para ir finalizando, lo que queremos mencionar es algunos aprendizajes que se podrían llevar ustedes en caso de querer armar la Design Ops en sus organizaciones, en su empresa, en su agencia, en donde sea. Primer como tip fue que no fue en abstracto, digamos, no es que bajamos un esquema de Design Ops de manual y lo aplicamos directamente, sino que hicimos un diagnóstico, vimos los pain points que veíamos, y ahí es donde armamos un esquema que hacía sentido en ese momento de la compañía, ¿no? El segundo, que es como ya estamos viendo, que hay una B1, una B2, es que como un producto, Design Ops también es iterable, o sea, en el sentido de que puede cambiar el esquema, puede cambiar el enfoque. A veces en Design Ops vos podés ir como profundo a un proyecto, o podés hacer como algo más amplio a nivel más horizontal y como un paneo general de los procesos, por ejemplo. Así que Design Ops es tratarlo como un producto también, que tiene su MVP, tiene su versión 1, su versión 2. El problema de la adopción, que Design Ops, al estar en muchas iniciativas que sobre todo tienen que ver con adoptar buenas prácticas o buenos procesos o nuevos procesos, está el problema de la adopción por parte del equipo. Muchas veces sabemos que va a ser dificultosa esa adopción y lenta. El punto 4, diagnosticar y priorizar. Design Ops tiene, como estamos viendo, pilares de proyectos, de personas, de procesos, y está como en muchas cosas al mismo tiempo. Como no se puede estar en todo al mismo tiempo, lo importante es priorizar y diagnosticar, y después priorizar qué cosas atacar y qué cosas dejar después para después. Alianzas correctas. El tema, ¿no?, de hacer alianzas con key players de la organización que quieran llevar y estén interesados en llevar la Design Ops hacia otro estadio o hacia otro impacto en toda la empresa, ¿no? Y por último, Euge. Sí, perdón. Bueno, nada, saber que va a pasar esto, ¿no? Que entre la expectativa y la realidad y el plan que tenemos y lo que realmente pasa hay un gap gigante, ¿no?
Saber que, por lo menos en mi experiencia, siempre Design Ops es algo que lo suelo hacer o lo suelo empujar como medio en las sombras, ¿no? Ahí otra vez volviendo a la caverna, pero con un propósito, ¿no? Seguramente que si mañana le cuento al C-Level, especialmente al CEO, lo que estamos haciendo, va a pensar que estamos boludeando, poniendo cosas, posteando cositas en Instagram o haciendo loguitos en vez de hacer nuevas funcionalidades para el producto, ¿no? Pero bueno, eso es algo que hay que bancárselo, la incomodidad cuando todavía la organización no tiene una cultura de Ops. Vieron que tenemos Product Ops, todas las áreas tienen su Ops. Cuando nosotros acá en Ripio, Design Ops es la primera como Ops, se está empezando también algo de Product Ops, pero viene como mucho más atrás. Entonces, bueno, bancarse que eso es lo que va a pasar, ¿no? Es que entonces hay que hacerlo y entonces es que, bueno, decidimos adoptar esta frase, me viene acompañando desde hace bastante, pero adoptar este mantra, ¿no? Que si hay una buena idea, es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso y en el tiempo, seguramente cuando en el producto se refleje todo lo que estamos haciendo de Design Ops, seguramente ahí vendrán los aplausos. Así que bueno, con esto llegamos a agradecerles por el tiempo en este recorrido de acompañarnos de cómo salimos o estamos saliendo de la caverna. Agradecerle a Juanpi, que es un coequiper increíble y que, como se pueden imaginar, hizo el 99,9% de la presentación. Así que bueno, ayer se quedó hasta altas horas de la madrugada trabajando. Así que bueno, y muchísimas gracias por la escucha. Bueno, ahora pasamos a una sesión pequeñita también de preguntas, así que bienvenidos todos, cualquier persona que tenga alguna duda, consulta, quiera hacer. ¿Por allá? Por favor. Hola, ¿qué tal? Por acá. Bueno, espectacular la presentación, felicitaciones por esta salida. Y se me viene una pregunta. En esto de Design Ops, que contaron a su vez que están expandiéndose por varios países, ¿se encontraron con ciertas situaciones, no diría problemas, pero desafíos en cada país particular? ¿O encontraron una situación, una solución global para cada país? ¿Cómo fueron encarando cada desafío? Qué buena pregunta. Algo que me costó bastante en mis primeros días en Ripio es entender la estructura del producto. O sea, no lograba entenderla, no lograba entender cómo se organizaban los squads, o sea, y lo primero que me llamó la atención es que había un squad que se llamaba países. ¿Qué significaba ese squad de países? Que alguien había diseñado algo en formato argento y después se lo pasaba si venía del lado de Brasil porque era del exchange, lo había en formato de Brasil. Entonces, después se lo pasaba al squad de países para que el squad de países lo adapte. Imagínate la experiencia horrible que tenían los usuarios de los distintos países con un producto que encima, una fintech que tiene sus normativas y demás, también tiene ese condimento, ¿no? Es decir, que cuando lo vas a poner en otro, no es plug and play, cuando lo vas a poner en otro país tiene toda esa cantidad de variables. Así que, por suerte también algo que pasó es que podemos estar empujando bastante y dando opinión en la estructura del producto. Se está cambiando la estructura del producto, por suerte el squad de países no existe más. Algo que habíamos definido es, bueno, no importa que exista un squad de países, el equipo de UX va a tener otra organización distinta. Acá no hay más ahora se lo paso al del squad de países. Entonces habíamos tomado la decisión de que, aunque eso no sucediera, internamente de UX íbamos a tener una organización distinta para, del momento que empezamos, pensarlo global, ¿no? Y después ver hasta dónde podemos adaptar, porque obviamente todos sabemos que lo perfecto es enemigo de lo posible, entonces mantener tantos distintos productos a veces es poco viable, pero sí que si queríamos, encima el objetivo de Ripio es ser tu puerta de entrada al mundo cripto, ahora está cambiando un poco, pero era ese. Entonces, ¿cómo soy la puerta de entrada si
si ya de entrada te hablo en argentino estando en Uruguay o en Colombia. Entonces, bueno, desde UX habíamos tomado esa decisión y ahora por suerte desde el producto ya no existe. Entonces, desde el vamos se diseña de forma global y eso implica que miramos, digamos, todos los players de distintos lugares antes de tomar la decisión, ¿no? Algo chiquito que estamos haciendo es, bueno, hacer un mapa de quiénes son usuarios de la fintech de cada lugar, porque obviamente no puedes tener en tu celular la fintech o inclusive, no sé, yo no puedo ver cómo es en Brasil o en otros países. Entonces, bueno, armar una red de quienes tienen cada aplicación instalada y son usuarios y tienen cuentas para poder rápidamente entender cómo los otros players lo hacen, ¿no? Como para tomar como base. Buenísimo, claro, súper interesante porque trabajar con diferentes equipos y aparte sumarle el tema país es un caos. Yo estaba ahí y la verdad que muy complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿En la audiencia? ¿Por ahí? Va. Hola. Una de las cosas que hablaron fue la transformación de los diseñadores de UX a diseñadores de producto. ¿Qué acciones como Design Ops están tomando o fueron tomando para acompañar esta transformación, ¿no? Justamente para cambiar un poco ese mindset, quizás. ¿Contesto yo? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, ese es un gran desafío, ¿no? Anclado mucho en ese mensaje de Slack que mencionamos, ¿no? Pasame la interfaz. O sea, eso no lo hace un product designer. Entonces, las acciones que estamos tomando principalmente tienen que ver con empezar a trabajar en research, principalmente. Acciones más pequeñas, por ejemplo, sacar el mindset de trabajar en Figma directamente. O sea, establecer un proceso de UX, empezando a entender el problema, trabajar codo a codo con el product owner, ver cuál es el objetivo de ese future. En Ripio tenemos un documento que es un brief del future que se llama RIP, donde está todo como el business case del future. Bueno, que el diseñador se empiece a apropiar también de eso, empiece a entender ese RIP, entienda los objetivos de propuesta de valor, todo eso, ¿no? Y eso está acompañado de un proceso de UX en el que empezamos trabajando codo a codo con el research, luego empezamos a trabajar ya, hoy justo hicimos una presentación de Wireframe para sacar el hecho de empezar en Figma, sino que empezamos directamente en FigJam con trabajo muy en baja, a lo balsamic, a la old school. Y esas son principalmente algunas acciones que estamos tomando. Otra cosa también dentro de Design Ops que estamos trabajando es en las capacitaciones, ¿no? Uno de los pilares de Design Ops es el de People. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros UX pasen a ser Product Designers? También, bueno, capacitándonos, ¿no? Estamos mapeando ahí algunos cursos para hacer también en el equipo. Déjame sumarte una cosita. Hoy, justo hoy a la mañana, el equipo de Juanpi hizo algo que a mí me pareció sublime. Estábamos en esto de, o sea, nunca había visto wireframes en Ripio cuando me sumé, todo era diseño en alta, súper alta. Che, empecemos a trabajar con wireframes, empezamos a trabajar en baja. ¿Cómo fueron los primeros wireframes? Los diseñadores con su mejor voluntad, súper, hice los wireframes, eran alta en blanco y negro. De hecho, en algunos casos, era más lindo el wireframe que lo que después iba a producción. Juanpi, esto no puede ser. Y hoy el equipo de Juanpi presentó algo que para mí fue sublime. Estamos en el proceso de entregar el budget y ver qué herramientas vamos a tener para el año que viene. Y bueno, obviamente en el contexto marcado que estamos no puedes tener todo lo que quisieras. Si fuese por mí, que soy de la super old school, usaría Balsamic, que me parece que es genial. Acá Marco me da la derecha. Pero bueno, nada, no daba para sumarlo porque bueno. Entonces, Juanpi, o sea, le das algo y lo tira, le tiras algo y lo agarra, te lo itera y te la devuelve redonda. Hoy presentan una presentación que a mí me pareció sublime y se armaron en FigJam una biblioteca de componentes igual que Balsamic. No, yo lloraba hoy cuando vi eso, así que por favor después tenés que compartirlo con la comunidad porque está buenísimo eso que se mandaron. Así que bueno, fue un gran hallazgo.
Bien, o sea que nada, son capacitaciones y educación desde cero, ¿no? Desde metodologías, subiendo un poquito más, hasta ir rompiendo también con los hilos y rompiendo con las malas costumbres que uno va agarrando, ¿no? Poco a poco. Y con los miedos quizás también un poco. Tal cual, sí. Y en eso también, o sea, incentivar, por ejemplo, la mayoría de los diseñadores no tienen experiencia haciendo research. Pero bueno, ayudarlos a que lo empiecen a hacer. Estamos diseñando un programa de capacitaciones internas y uno externo, pero bueno, ahí todo bueno lleva su tiempo, ¿no? Como decía Juan Pito, no puedes hacer todo junto, así que ya viene en breve eso. Tal cual. No, y cuando se abren estos espacios también se da la oportunidad de que las personas que no saben algo levanten la mano sin ningún problema y digan, ¿sabes qué? Esto no sé hacerlo, la verdad, ayúdame. Así que está buenísimo. Tal cual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que nos queda tiempo, ¿no? No sé si queda. ¿No? No nos queda tiempo. Una última cortita y nos vamos a un break de comida que seguro estamos todos esperando. Tengo una pregunta, si querés. No, a ver, con el tema del equipo de tecnología, ¿cómo hicieron para que este cambio también impacte, o si quizás no impactó, pero digo, impactó en el trabajo con ellos? Sí, a ver, parte de mi rol y el rol de los leads es trabajar mucho en el horizontal, ¿no? Entonces, algo que por ejemplo yo hago es juntarme semanalmente con el head de producto y de tecnología para, bueno, contarles lo que estamos haciendo, darles update y demás, y lograr eso, ¿no? Lograr explicarle el porqué atrás de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, el proceso ahora es más largo, tiene otras escalas porque estamos tratando de llegar ahí. Entonces, gran parte, ya creo que lo debemos saber todos, gran parte de nuestro trabajo es los vínculos y los puentes que construís. Lucas abría la charla con la escucha, la observación y demás, y creo que eso es clave, creo que es el skill más importante para sumar como UXer. Bien. Bueno, desde producción me dicen que ya no nos queda tiempo, así que un gran aplauso, por favor.